Bienvenidos una semana más a Economía en Pijama, hoy en vivo y en directo. Guillem, Hoy ya ¿cómo estamos, como bien dijimos la semana pasada, ya Sí. estamos en presencial, que ya tocaba. Y bien, bueno, el setup de siempre, ¿no? No falla, siempre la misma estructura. Sí, hoy estamos... A mí me gusta mucho estar en directo, en Hombre, persona, ¿no? se Digamos. vive mejor, ¿sabes? Porque Se al vive final si mejor, hay algún sí. delay o lo que sea en, Sí. en el micro, aquí no hay. Claro, nos vemos las caritas. Sobre siempre. todo porque no tengo problemas con el micrófono, que siempre, ya sabemos Bueno, que últimamente... No sé si algún día saldrá a la luz lo que es lo que hay detrás del setup de Julián, pero el día que salga vais a flipar. Mi setup es más o menos como el de Rubius o el de Willy Rex, más o menos. Sí, igual. un poco Auronplay, un poco casero. Ahí estamos. Un poco chocas. Mira que a mí Sí, no me lo mira, exacto. es un poco estilo chocas. Muy mi austero, setup. hay poca cosa. Bueno, Guillem, ¿hoy qué haremos? ¿Qué hablaremos hoy? Vamos a hablar, por lo que me ha dicho Julián Malachivao, de la ley de la vivienda al completo, que ya hicimos un repaso hace unas semanas, no recuerdo cuántas, creo que 3 o 4. Y luego, por mi parte, si da tiempo, comentaremos una noticia vinculada a lo que está pasando con Ledger, que ha habido una actualización reciente y que no ha gustado para nada, con motivo, evidentemente, y veremos cuáles son algunas otras opciones que tenemos en base a lo que pasa con Ledger, qué opciones tenemos a partir de ahora. Así que vamos a darle, ¿no? Pues venga, vamos allá. Espérate. Antes, lo más importante. Aquí arriba. Guillem, suerte que tenemos a Guillem. Hoy lo tenemos aquí arriba para los de YouTube, ¿vale? Nos podéis seguir a mí, cryptoboy.btc en Instagram y a Julia, ¿dónde? En Bolsa Expertos, aquí arriba. Hoy no pongo abajo, sino que arriba. Me vas Sí, cambiando porque- de posición claro, para que porque vaya practicando. tengo que, Bien. según el setup se tiene que modificar Vale. la imagen, ¿no? Pero bueno, Pues nada, puedes seguir en Bolsa Expertos y ahí voy colgando cuando puedo pues las noticias más importantes y también cuando colgamos podcast. Por lo tanto, si nos veis el fragmento también ahí en el Instagram, pues sabéis siempre que tenéis el link para mirar el programa completo tanto en Spotify como también en YouTube. exactamente. Muy bien, tenemos ya el tema... Ya está, la promoción ya se ha hecho. La Y promoción sobre ya todo está hecha. también, si estáis en YouTube o en Spotify, acordaos de poneros corazoncito en Spotify, o Like, suscribir, 5 estrellas, todo lo que sea puntuar, siempre lo más alto, ¿vale? Nosotros nos motiva, ¿no? Digamos. Exacto. Pero más nos motiva aprender cosas tan importantes como la ley de vivienda, porque justamente ayer se aprobó la ley de vivienda y hoy os traemos toda la información. Había muchas especulaciones, habían algunos rumores de que la ley sería así o de esta forma. Tenemos todo exactamente cómo se va a aplicar. Por lo tanto, hoy voy a leer, porque al final os voy a leer las leyes y después voy a dar mi opinión o la interpretación que le doy yo a cada una de estos apartados dentro de la ley de vivienda y cómo nos puede afectar, tanto si somos inversores, como es el caso, como si somos también inquilinos, ¿no? Cómo nos afecta como también inquilinos. Dicho esto, Guillem, empezamos. A ver qué podemos criticar. Venga, a ver qué criticamos hoy, que seguro que tenemos Estoy en modo, cosas a criticar. estoy en modo criticón. Bueno, como decía, la ley de vivienda se aprobó durante la jornada de ayer y yo he recogido los puntos más importantes e intentado resumir la información clave dentro de la ley de vivienda. Así que empezaremos con el tema de alquileres, ¿no? La ley de vivienda se caracteriza principalmente por una cuestión y es que el propietario, que hasta ahora tenía la libertad para poder fijar el precio de mercado que él quisiera, si tú fijas un precio de mercado muy alto, bueno, un precio muy alto para alquilar tu piso, nadie te lo va a alquilar, y si lo pones muy bajo, vas a alquilarlo muy fácilmente. Con lo cual, lo que hacen los propietarios normalmente es poner el precio de mercado, que es aquel precio entre la oferta y la demanda que más se repite, que es más habitual para tipos de inmuebles equivalentes en la zona donde se encuentre pues, ese inmueble, ¿no? Correcto. Pero con la ley de vivienda, argumentando desde el punto de vista del gobierno una subida desmedida en los precios de la vivienda, que hemos hablado muchas veces cuál es la causa de todo esto, ¿no? Y cuál sería la posible solución, que si queréis, pues al final del programa pues, comentamos otra vez cuál sería la posible solución para reducir estos precios de alquiler. Que yo ya iba a chivar la respuesta, pero me espero al final. Esperamos al final, así exacto. que me iba a salir. que no lo sepa, así aguanta hasta el final y tenemos la fórmula para solucionar el tema. Pues Venga. bueno, básicamente se quiere limitar el precio de alquiler, es decir, se quiere hacer más predecible y limitar, desvinculando el precio de alquiler del precio que fijaría la oferta y la demanda vía leyes, vía regulación del Estado. Y vamos a ver exactamente, referente al tema del alquiler, cuál será el porcentaje que los propietarios podrán subir su alquiler
este año y 2023 y 2024, el año siguiente, ¿no? Pues bien, este año los propietarios podrán subir el alquiler un máximo del 2%. Ya no podemos subirlo con el IPC, que es como se podía subir antes. Los alquileres normalmente iban vinculados al IPC, es decir, si los precios, el coste de vida en España, por ejemplo, subía un 5%, los propietarios, previa cláusula en el contrato, podían subir el alquiler ese 5%, ¿no? Igualar el precio del alquiler a la elevación del coste de vida. Bueno, al final tiene sentido, ¿no? O sea, si a ellos les sube el coste, o sea, tanto seas inquilino como no, también te sube el coste de vida. Entonces el propietario también tiene derecho a que sus ingresos, como si fuera un trabajo, al final se vean compensados a la inflación y la subida de precios. Totalmente, yo creo que es bastante razonable. De hecho, se suben las pensiones con el IPC, normalmente se suben, no siempre, pero normalmente se suben los sueldos con el IPC y tiene sentido que el propietario también incremente la cuota de alquiler a pagar también con el IPC, ¿no? Pues bien, decimos que en 2023, este año, han fijado la subida de tipos, la subida del precio de alquiler en un 2% y de cara al año siguiente un máximo del 3%. La pregunta es, ¿y cuánto podremos subir el precio del alquiler en el futuro? Pues no lo sabemos porque va a depender de un indicador que van a crear, todavía no está creado, y que básicamente irá sobre la marcha. Básicamente. Irá sobre la marcha. Todavía no tenemos exactamente claro cuál va a ser el indicador que van a utilizar para incrementar el precio de alquiler. Aparte, a partir de 2025 se eliminarán esos límites. 2025 tenemos el 2% este año, 3% el año que viene, y a partir de 2025 ya se fijará ese indicador. Sí, es que hay un poco de ruido, a ver. Vale, seguimos que, bueno, si hay ruido durante el programa, hay obras, entonces... Estamos en obras, o sea que no... Es lo que hay, sí, como todos los pueblos, porque como son elecciones, pues las casas también hay obras, ¿sabes? Vamos acorde. Perfecto, bueno, resumiendo, comentábamos, 2023, subida del 2% sobre el precio del alquiler, 2024, subida del 3% sobre el precio del alquiler, y a partir de 2025 se va a crear un indicador por parte del Banco de España, donde... básicamente se va a subir un porcentaje del precio del alquiler siempre por debajo del IPC, siempre por debajo de la inflación. Todavía no sabemos cuál va a ser ese indicador. Por lo tanto, cuando lo sepamos, os vamos a informar. No le veo mucho sentido, personalmente, a que sea por debajo del IPC de forma predeterminada. O sea, no entiendo el razonamiento, pero bueno. Bueno, básicamente eso lo que condiciona hasta que esta ley desaparezca es a que el propietario año tras año pierda poder adquisitivo. Exacto. Es decir, si yo de forma consecutiva en el tiempo, durante los próximos 10 años, yo no puedo subir el alquiler en relación con la inflación, significa que yo cada año estoy perdiendo un porcentaje que será, pues si la inflación es de un 4 y me dejan subir un 1,5, estoy perdiendo un 2,5% cada año. Exacto. Significa que a 10 años vista pierdo un poder adquisitivo del 25%. O sea que, bueno, ya veremos cómo evoluciona. Después, otra cuestión muy importante en relación a la ley de vivienda es qué se considera actualmente un gran tenedor de vivienda, ¿no? Ha habido uno de los puntos clave de la ley de vivienda era el cambio de un gran tenedor. Hasta ahora, un gran tenedor era una persona que tenía más de 10 viviendas y a partir de ahora, los primeros rumores, antes de que saliera la ley de vivienda, es que bajaba a 5. Veremos cómo esto, cuando se ha publicado la ley, no es exactamente así, ¿vale? Nos dice que la nueva ley de vivienda define como gran tenedor o gran propietario, que es lo mismo, a las grandes empresas o particulares que posean más de 10 inmuebles de uso residencial, excluyendo garajes y trasteros, o 5 si estos inmuebles se sitúan en una misma zona tensionada. Aquí está la clave. Baja a 5 inmuebles para considerarte gran propietario si tienes esos 5 inmuebles dentro de la misma área tensionada. Ahora explicaremos Esto ya lo hablamos que será de la área una área tensionada, tensionada, ¿no? sí. Pero ahora ya sabemos exactamente cómo será la ley. Por lo tanto, ¿qué se considera una área tensionada? Todavía no sabemos la delimitación, si es un barrio, si es una ciudad, si es una zona más amplia, no lo sabemos. Imaginaos que Barcelona es un área tensionada. Pues bien, yo si tengo 5 inmuebles en la ciudad de Barcelona,
dentro de la misma área tensionada sería gran propietario. Si yo tengo 2 inmuebles en Girona, 2 inmuebles en Tarragona, 2 inmuebles en Barcelona y 2 inmuebles donde sea, en otro sitio, pues en este caso, como no voy a superar los 10 inmuebles dentro de una misma área tensionada, no voy a considerarme gran propietario. Con lo cual, lo que favorecen es que ese propietario o ese inversor de varios inmuebles los tenga repartidos en el territorio, con el objetivo de que pues no pueda manipular los precios, no pueda afectar al precio de la vivienda de esas zonas. Bueno, me gusta más que sea, o sea, que hayan hecho esta modificación, que haya ese o esto, me gusta más de la primera especulación que había, la verdad. Sí, al final da un poco más de oxígeno. Exacto. A los propietarios, que al final, pues es verdad. Punto positivo. Punto positivo. No te podía ser malo. Pero esto al final es un poco el juego que hacen siempre, ¿no? Primero te hacen dicen antes de sacar la ley que va a ser mucho más negativa para después, cuando sale, hacerla un poco más positiva, pero más restrictiva que anteriormente. Con lo cual, realmente parece que estemos avanzando un poco, pero realmente no. No, digo, siempre es dentro de lo malo, podía ser peor. Podría ser peor, totalmente. Si hubiera sido como habían dicho anteriormente, sería peor. Exacto. Aquí teníamos un poco más de oxígeno porque se consideran esos 5 inmuebles dentro de una zona tensionada. Y ahora vamos a por lo importante, ¿no? ¿Qué se considera zona tensionada? Pues bien, se debe cumplir uno de estos 2 criterios. El primer criterio es que las zonas donde el coste medio de la vivienda más los suministros básicos supere el 30% de la renta de los hogares. Por ejemplo, si yo vivo en una zona donde el precio del alquiler más suministros son de 400 euros y mi piso de alquiler es de 1.000 euros, estaría superando ese 30% y por lo tanto podría ser considerado zona tensionada. ¿Qué se va a coger? Se va a coger la renta media y el coste medio más suministros de esas zonas para considerarlas tensionadas. Por lo tanto, si se cumple este criterio, esa zona ya sería tensionada. Pero hay otro criterio diferente, y es que también se considera zona tensionada aquellas zonas en las que los precios de compra o alquiler hayan aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los 5 años anteriores. Por lo tanto, tenemos estos 2 criterios. Si se da alguno de estos 2, esa zona se va a considerar tensionada. También te digo, son 2 criterios muy fáciles de cumplir. Sí. Con lo cual, la mayoría de zonas van a ser tensionadas. Es que estaba pensando, bueno, esto ya lo hablamos, nuestra zona, que no es Barcelona, sino que son las afueras, la segunda yo creo que, se cumple 100%. La primera habría que mirarlo según qué, pero la segunda, es que en qué lado no sé, claro. En estos 5 años no ha subido eso. Sí. En Valencia, por ejemplo, en Valencia capital, el último año, depende del barrio, pero de media entre el 15 y el 20% de subida de precios de compraventa. O sea que ahí superan ese criterio, de sobras. Por eso. Otro tema importante y es, sabemos qué es gran propietario, qué es pequeño propietario. En este caso sería un propietario, si tiene los inmuebles distribuidos, que tenga menos de 10, y en el caso de que los tenga concentrados dentro de la misma zona tensionada, sería menos de 5, ¿no? 4 sería un pequeño propietario. La pregunta es, ¿cómo afectan las zonas tensionadas a los pequeños propietarios, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, 8 inmuebles distribuidos por todo el territorio nacional, o bien si tengo 4 inmuebles en una zona tensionada, ¿cómo me afecta esta ley de vivienda en zonas tensionadas, ¿no? Desde el punto de vista de propietario como inversión? Pues bien, en estas zonas tensionadas los precios de los contratos de alquiler estarán topados, que al final es uno de los principales objetivos de esta nueva ley, ¿no? Con independencia de que el dueño del inmueble sea un pequeño propietario o un gran propietario. Por lo tanto, estarán topados sí o sí, seas pequeño o gran propietario. En el caso de los pequeños propietarios, el precio no podrá superar el del anterior contrato más el índice de referencia. Significa que si yo tenía un alquiler a 800 euros, cuando tenga que renovar el contrato y yo quiera subir un poco más ese alquiler, máximo lo podré subir lo que me indique ese índice de referencia que lo va a hacer el Banco de España. O que si se va al inquilino y tú lo vuelves a poner a disposición de cualquier persona, tendrá que mantener esos 800 euros más el indicador el 2%, 3%, lo que sea, ¿no? Exacto. Por lo tanto, pequeños propietarios no pueden subir el precio del contrato de alquiler
que tenía anteriormente, solo le puedas aplicar ese porcentaje de subida que te indique el Banco de España. Primer punto. Segundo punto, ¿cómo afecta esta ley a los grandes propietarios que están en zonas tensionadas, ¿no? Aquí está el tema, ¿no? Pues bien, a los grandes propietarios se les podría incluso obligar a bajarlo. ¿Por qué? Porque se fijará un tope de aplicación de un índice de precios de referencia que todavía no está creado. Seguramente lo que se haga en los grandes propietarios es fijar un precio máximo metro cuadrado. Ok. Y no podrán subir más allá, ni con índice de referencia, ni historias, más de ese precio el alquiler O sea, de que sus a inmuebles. ellos no les aplica el índice o sea, este índice del 2%, ellos, o sea, no lo van a poder subir en ningún momento. Se va a fijar un precio metro cuadrado probablemente, tienen que especificarlo bien, todavía no lo he encontrado exactamente cómo afectará a un propietario, pero tendrá más restricciones que el pequeño propietario. O sea, básicamente te van a decir, este inmueble se puede alquilar máximo a este precio. Tendrás que ceñirte a ese precio. Sí, pero, o sea, el tema está, ok, vale, mira, por metro cuadrado estos son 1.500 euros Sí. 100%, Sí. pero el año que viene no podrá ser 1.500 más 2. Seguramente te actualizarán ellos mismos El precio por metro cuadrado, ese ¿no? precio metro cuadrado y lo podrás repercutir, pero es probable, bueno, que vaya en sintonía al índice que hayan creado anteriormente, un poco por debajo, veremos cómo va, porque todavía no tenemos claro cuál será ese índice. No lo han dicho por ninguna, no está creado ese índice. Tienen 2 años de margen, porque sabemos que este año se aplica el 2% de subida y el año que viene el 3%, pero no sabemos cuál va a ser el índice de cara a 2025. Y entonces, hay otro tema también importante, ya quedan solo 2 puntos, este tema es muy rápido. Básicamente, los gastos de la inmobiliaria, ¿quién los asume? Hasta ahora pagaba pues la fianza y los honorarios de la inmobiliaria el que iba a vivir a ese piso, el inquilino. Pero hasta ahora los gastos de intermediación inmobiliaria los va a pagar el propietario. Veremos qué estrategia usan las inmobiliarias para repercutir ese coste al inquilino, pero en principio tendrá que asumirlo el propietario. Veremos qué pasa. Lo más normal es que suba un poco más el precio o se haga algún tipo de tasa adicional para cubrir ese coste. Porque... Hombre, es que al final, a ver, es interesante ver cómo lo van a hacer, porque si no puedes subir el precio más de X, o sea, Sí. no como, que tampoco puedes, o sea, no como la tasa Amazon, ¿sabes? Que la repercutes directamente al Sí. precio final, porque aquí no puedes. Entonces no sé cómo lo van a hacer exactamente, a lo mejor es un porcentaje por Sí. X. Pero queda muy claro en la ley de que el coste de la inmobiliaria no lo podrá asumir en ningún caso El inquilino. el inquilino. Por lo tanto, no sé qué pasará. Veremos Aquí es donde tengo cómo más reacciona. dudas yo de cómo, porque al final las inmobiliarias van a dejar de percibir, o sea, bueno, van a seguir percibiendo la pasta porque la va a pagar el propietario, pero aquí podemos encontrarnos una... Pero el problema es que muchos propietarios dirán, hostia, yo no me quiero gastar 800 euros en una inmobiliaria masiva, lo hago yo. Bueno, lo típico de, vale, pues lo paso por, me lo invento, como se hace toda la vida, ¿no? Lo pasas por Idealista, por decir un nombre, no nos pagan, y luego pues que el propietario contacte directamente con tal y se carguen a la inmobiliaria de por medio. Claro, No sé. puede ser una medida que afecte muy negativamente a las inmobiliarias, porque las inmobiliarias se dedican a vender vivienda, o sea, a coger a personas que quieren vender vivienda y facilitar esa venta, pero también muchos se dedican al alquiler. Cobran del alquiler, se ganan la vida del alquiler. Por lo tanto, si tú estás poniendo entre la espada y la pared al propietario de que tenga que asumir esos costes de intermediación él, pues en muchos casos lo que va a hacer es directamente, al haber mucha demanda de alquiler, pues el mismo propietario pondrá el inmueble a alquiler en Idealista o Itacle o lo que sea, y se va a saltar la inmobiliaria y se va a ahorrar esa cuota. Correcto. O sea, bueno, veremos cómo se aplica, pero a priori creo que es la reacción más lógica por parte de muchos propietarios, ¿no? Después tenemos el último tema, que es un tema bastante delicado, pero que tiene un problema grave aquí en el país, aunque algunos políticos digan que no existe, y es el tema de la ocupación y el tema de los desahucios, ¿no? Hasta ahora ya sabemos que en España, a nivel inmobiliario, hay muy poca seguridad jurídica para el propietario, que en algunas situaciones muy concretas se puede entender, pero lo que no puede ser, y esto ya es mi opinión, es que se responsabilice
del problema de vivienda que hay en el país y de la escasa vivienda social que hay en el país. Estamos muy por debajo de la Unión Europea, estamos en creo que el 2,4, 2,5 de vivienda social en España, en comparación con el 10 o 12% que hay en Europa. Incluso hay países que tienen el 20-25% del parque de vivienda en vivienda social. Pues estamos llevando el problema de la vivienda a los propietarios, ¿vale? Estamos cargando ese problema a los propietarios. Y estamos creando problemas muy graves para muchas familias que no son ricos, simplemente tienen inmuebles por herencia o porque tienen que pagar la universidad de los hijos o la residencia de sus abuelos a través de ese alquiler. Estamos cargando un problema muy grave y que genera muchos problemas también a nivel ya emocional de, hostia, tengo un piso, tengo que pagar agua, electricidad, lo ocupa y además me revienta el piso y no lo puedo alquilar. Esa es otra, o sea, tú no le puedes cortar los suministros al Ocupa. O sea, porque te la cargas tú. Es que bueno, te pueden denunciar a ti. Me parece muy fuerte. Bueno, eso es un tema que hemos hablado ya varias veces y que, bueno, me indigna a mí, le indigna a la mayoría de gente sensata que trabaja, que paga sus impuestos o incluso que está en un piso que no lo han ocupado a él, pero tiene el vecino que le está pinchando el agua o la luz de la misma escalera, ¿no? Y lo pagan todos los vecinos. Bueno, pues esta cuestión, el tema de la ocupación y también el tema de los desahucios, en este caso la ley lo que nos dice es que se obliga que en todos los casos de desahucio se concrete el día y la hora en que tendrá lugar el lanzamiento. El desahucio en este caso. Además, se da un papel clave a los servicios sociales, ya que no se puede aceptar ninguna demanda que no se acompañe, ninguna demanda para desahuciar o desocupar esa vivienda, que no se acompañe de un informe que esté emitido por el departamento municipal que determine si el ocupante se encuentra en situación de vulnerabilidad económica y no aclare si el demandante es un gran tenedor de vivienda. Es decir, tienes que justificar que tú no eres un gran tenedor de vivienda y que la persona o personas que hay dentro de la vivienda están en situación de vulnerabilidad. ¿Cómo se hace? Tú le irás a un ocupa, a una persona que no paga, a preguntarle si está en situación de vulnerabilidad. Oye, ¿cuánto generas al mes? Claro, no te lo va a decir. Y esto lo que va a provocar es que se alargue todavía más el proceso, ¿no? En fin. Partiendo de la base de que, imagínate que consigues saber, que ya veremos, el tema de la vulnerabilidad económica. ¿La administración tarda tanto en hacer procesos de este tipo? O sea, tanto. Aparte va a haber bastante. O sea, mira, aparte es curioso, ¿no? Iba a decir que hay bastantes, que el otro día Javier Ruiz decía que no. Decía que era insignificante, ¿no? Bueno, pues que al final hace trampas, es evidente. O sea, yo creo que no hace falta... Usan la estadística como les apetece. Las personas que se crean, o sea, que les parezca razonable el argumento que expuso en la televisión pública, pagado con dinero público. Este hombre creo que cobra 100 y pico mil euros anuales de dinero público. Básicamente para manipular los datos y mentir en la cara a la gente, bueno, pues la gente que se lo crea... Pues mira, pues es su problema, ¿no? Sí, bienvenida sea. Pero lo que es evidente es que, aunque sean pocos casos, son problemas que afectan a la gente y que atacan a la propiedad privada de cada uno y viviendas donde se han pagado muchos impuestos, donde cada año pagas IBI, donde cada año pues tienes una serie de gastos que todo el mundo conoce, ¿vale? Y además, he dicho la primera parte del tema ocupación y desahucio. Hay una segunda parte, digo, si el inmueble es la vivienda habitual del ocupante, si el inmueble es la vivienda habitual del ocupante, que esto ya me parece algo o sea, del que ha ocupado. Paradójico. Si el inmueble es la vivienda habitual del ocupante, este se considera vulnerable y el propietario es un gran tenedor, antes de tramitar la demanda para desocuparlo, será necesario someterse a un proceso de mediación para buscar alternativas habitacionales. Es decir, si te ocupan la vivienda o no te pagan y tú eres gran propietario, tienes que, con servicios sociales me imagino, mediar de forma amistosa a ver si se encuentra una alternativa habitacional. ¿Cuál es el problema? Que la alternativa habitacional tendría que ser vivienda social, el Estado sería quien tiene que garantizar que la gente que no tiene recursos o tiene bajos recursos pueda acceder a una vivienda social. Pues no hay vivienda social, o hay muy poca, por lo tanto, el proceso se va a alargar todavía más porque no existe alternativa habitacional, el ocupa tampoco tiene demasiado incentivo a encontrar alternativa habitacional porque no paga, y entre pagar poco y no pagar, pues muchos prefieren no pagar. O sea, no tiene ni pies ni cabeza. Claro, o sea, al final, si tú realmente ocupas porque no tienes dinero,
no te sirve ir a vivir, o sea, no tienes opción a nada más porque es que no tienes dinero para nada, o sea, al final... y el tema está en que, como yo lo veo, esto ya es opinión, porque esto, ojo, lo ha sacado directamente de la ley, o sea, en plan, es lo que hay, o sea, letra por letra. ¿Por qué imagínate que me ocupan la casa, ¿por qué tengo yo que mediar con esa persona? La sacan y el Estado o la administración, en este caso, pues servicios sociales o lo que pertoque, que medien ellos. O sea, ¿por qué tengo que estar yo perdiendo el tiempo y perdiendo dinero? Porque ya no es porque deje de ganarlo, sino porque tengo que estar pagándole todo al Ocupa. Tío, que medien ellos, lo sacan y a mí me dejen en paz. Claro, lo normal sería, me ocupa la vivienda, esa persona está claro que en la mayoría de casos tendrá problemas económicos, que servicios sociales se haga cargo de esa persona y la semana siguiente o el día siguiente le ofrezcan vivienda social. El problema es que cargan el muerto sobre el propietario porque la administración no tiene suficientes recursos para asumir el volumen de gente que hay con ese problema y tampoco han hecho nada para solucionarlo. Porque yo no veo que España haya aumentado el parque de vivienda social de un 2% a un 10%. Lo que veo es que seguimos teniendo muy por debajo el parque social de vivienda respecto a otros países de la Unión Europea. Y, por otro lado, se ponen todas las facilidades a las personas que están delinquiendo, que están ocupando algo que no es suyo, a que lo sigan haciendo. Y, de hecho, lo que me parece ya indignante es, y esto no es un tema de ideología, es un tema de justicia y de ser buena persona y buscar el bien para las personas que se lo han trabajado honradamente con su sudor y con sus impuestos pagados. Es que no puede ser que una persona que haya pagado una vivienda durante todos estos años, la hipoteca, los intereses, el IBI, 1000 historias, el ITP o el IVA cuando compras, no puede ser que en el momento que se encuentran un problema y la policía tiene que resolver ese problema, la policía no pueda porque el partido político X les obliga a, no, se tiene que pasar por ese procedimiento. Bueno, me parece algo que no tiene demasiado sentido, que lo que crea es un entorno de inseguridad muy importante y lo que está provocando ya a día de hoy, y estoy ya viendo en el sector gente que me está diciendo que se está vendiendo, o sea, propietarios que tenían en alquiler muchos pisos están vendiendo esos pisos ante la situación de inseguridad. Una de las principales inmobiliarias y promotoras del país, Merlin Properties, su director general, Ismael Clemente, ha dicho que paraliza todo tipo de inversiones en inmobiliario en España por esa cuestión. Creo que era a nivel residencial, ¿eh? O sea, a nivel residencial, claro. Inversión residencial. Todo lo que sea susceptible de alquilar como vivienda y por tanto que sea ocupable, ¿no? Claro, o sea, lo que estamos haciendo es cargarnos el mercado de vivienda, el mercado de alquiler, y justamente en un momento donde hace falta más que nunca que se aumente esa oferta, tanto para alquiler como para comprar. Porque la única forma, y ya resumiendo, dando mi opinión sobre cuál sería la forma de estabilizar los precios, tanto de alquiler como de compra-venta, la única manera de estabilizar los precios es aumentando la oferta. El problema de vivienda que tenemos en España es un problema de oferta. La mayoría de gente, todos queremos vivir en las principales ciudades del país. Y cuando mucha gente quiere vivir allí y hay poca oferta, poco producto para comprar o para alquilar, los precios suben. No funciona en Berlín, en Estados Unidos, en Canadá, en Dinamarca, en muchos sitios se ha intentado aplicar esta ley, regular el precio de vivienda poniendo un tope y siempre lo que ha pasado es que el problema se ha vuelto todavía peor. Con lo cual, miremos un poco al entorno, intentemos no hacer el juego a medidas totalmente ineficaces, porque se ha demostrado que son eficaces, y dediquémonos a atajar el problema invirtiendo desde el punto de vista público y facilitando también a la inversión privada a que se construya más vivienda para generar más oferta y poder ofrecer mejores precios. Yo es la solución que veo a este... Es que al final siempre se ataca, o sea, siempre se intenta atacar al propietario, ¿no? Especulando y tal. Al final es lo que dice Julia, o sea, si no hay oferta, y es que el Estado tendría que encargarse. O sea, ya que el Estado regula
y está interviniendo en este mercado, que es el mercado del inmueble, tendría que intervenir también en las otras partes, no únicamente en limitar el propietario actual, sino también el ofrecer más vivienda y social, porque es que aquí no, o sea, el tema está en que el ocupa muchas veces ocupa por necesidad. No siempre, ¿vale? Y aparte ahora últimamente se está como haciendo... O sea, aquí en España, tío, se está haciendo como muy natural el ocupar, ¿no? El otro día salía un tío en First Dates que decía, no, yo es que me dedico a ocupar casas. O sea, ¿en qué momento sacas por la puta tele a alguien que ocupa? O sea, como si fuera su trabajo, ¿sabes? Y a la chica le parecía perfecto. ¿Sí? O sea, ¿en qué momento estamos llegando de que un delincuente sale por la tele orgulloso de decir que está delinquiendo y la cita que tiene delante le parece bien? ¿Sabes? El problema es que aquí en España se está naturalizando el ocupar cuando no tendría que ser así. Y es lo que decimos, o sea, no es el hecho de... que le den al ocupa, no, que el Estado se encargue de dar soluciones, que la primera solución sería la vivienda social, pero no se están encargando de ello. ¿Y qué pasa? Se carga el muerto al inquilino, cuando en otros países de Europa, como sería Francia, como sería Alemania y no sé si Italia, alguno por ahí, en 24 o 48 horas el ocupa está fuera. ¿Por qué? Porque interviene el Estado. Y aquí no, aquí se tarda la hostia, tienes que seguir pagándole las cosas. Y bueno, el otro día no sé quién salía por la tele, no sé si era la tele o algún podcast, que decían, lo mejor si te ocupan es volver a ocupar, pero tú no puedes ocupar, o sea, si yo soy el inquilino, me ocupan, yo no puedo volver a entrar, sino que tienes que hacer que otro, o sea, un contacto tuyo o contactos entren, ocupen, y entonces ya pues te quedas tú la casa. O sea, pero que ella, ¿ves? O sea, llegamos a un punto de que esto, o sea, no tiene ningún sentido. Es surrealista, o sea, cuando surrealista, pasan tío. estas cosas de que no tiene ningún sentido todo esto, o sea, ni el remedio a los ocupas de reocupar, eso no tiene ningún sentido. Cuando todo esto pasa es porque no están bien redactadas las leyes y no funciona. Con lo cual, yo, desde mi punto de vista, desde mi opinión, que al final yo creo que es respetable, igual que, de hecho, mucho más respetable mi opinión que aquellas personas que fomentan y defienden la ocupación, al final llegamos a un punto de que yo, por defender que se respete la propiedad privada y que no haya ocupas y que se haga algo desde el punto de vista político y también desde la policía, ¿no? Que al final obedecen órdenes, pero hostia, al final la gente que defendemos que la propiedad privada se respete, casi que tenemos que agachar la cabeza porque hay un movimiento muy grande de gente que no entiendo de dónde sacan la lógica de que la ocupación está bien. Es y que que es no hay una cosa lógica. que se tiene que respetar. No. No se tiene que respetar la ocupación. Igual que no respetamos si alguien te roba la cartera por la calle y vamos detrás y si podemos lo cogemos y viene la policía y queremos que lo metan en la prisión o le metan una multa o lo que sea, la persona que ocupa, con todavía mucho más motivo, porque no te está robando 50 euros, te está robando tu propiedad privada y en muchos Donde casos duermes. decenas de miles de euros, si no centenares de miles de euros, pues, o sea, no tenemos que normalizar eso, ¿vale? Nadie tiene que normalizar eso. Y quien normalice eso deben ser las personas que agachen la cabeza y que se sientan mal porque están defendiendo algo que no tiene ningún sentido. También te digo, la gente que lo defiende, el día que Claro. Dios no quiera, o sea, toco madera, ¿vale? Porque esto al final no quiero que le pase Sí. ni a mi peor enemigo. El día, o sea, tú defiendes algo y te ocupan, Claro. a ver si te hace tanta gracia. Pero sí, de hecho, a ver, el partido político que, uno de ellos, pero de los que más defiende el tema de la ocupación, que es Podemos, un alto cargo de Podemos le ocuparon una vivienda, no sé si era de sus padres o lo que sea, llamó a la empresa Desocupa, de la cual, de hecho, ayer metieron una demanda Sí, es verdad. desde el propio partido político para ilegalizar la empresa. Y lo desocuparon. O sea, la gente del mismo partido que también sufre este problema de la ocupación está utilizando a las empresas que quieren ilegalizar por estar en contra de la ocupación. Por lo tanto, sí, está muy bien estar a favor de la ocupación cuando no te ocupan a ti. Pero cuando te ocupen a ti, entonces no te quejes. Exacto. Porque si no, estás siendo totalmente hipócrita. Y el problema es lo de siempre. Que, bueno, pues las personas que defienden este tipo de movimientos son personas que no se han esforzado lo suficiente como, o no han tenido la suerte de poder trabajar y ahorrar lo suficiente para saber lo que cuesta tener una vivienda, tener una hipoteca, etc. Y eso lo que lleva es a firmar y defender movimientos totalmente absurdos,
como es el tema de la ocupación. Y esto para mí ya no es ni de izquierda, ni derecha, ni centro, ni hostias. Es de sentido común. Totalmente. No, porque el derecho de la propiedad es algo que tenemos que tener todos los ciudadanos. No es problema mío, es problema del Estado, tío. O sea, es Sí. que ¿qué problema tiene? O sea, es... Y- No solucionamos nada. Y si queremos realmente que la vivienda sea más accesible, aparte de aumentar la oferta, también en Cataluña, por ejemplo, tenemos un impuesto que al comprar una vivienda, si es de segunda mano, pues es el IBI, y si es de primera mano, si es nueva, es el IVA, y en los dos casos es un 10%. Si quieres comprarte un piso normal, aquí por ejemplo en el Maresme, en Mataró, de 200.000 euros, tienes que sacar de tu bolsillo 20.000 euros en concepto de impuestos, de IBI o de IVA, ¿vale? Este dinero, cuando lo vendes, no se te devuelve. Es dinero a fondo perdido. Una forma también que podría contribuir a que la gente joven, sobre todo, que son los que tenemos menos vivienda, de que podamos comprar vivienda de forma un poco más fácil, es bajando ese IVA o ese IBI, ¿vale? Sí, pero disminuyendo ese impuesto. Eso no interesa. Pero el problema es que si rebajan ese impuesto, tienen menos dinero desde el punto de vista autonómico, porque es un impuesto autonómico, el tema del IBI, para recaudar, y eso al final, pues a los políticos no les acaba de gustar que disminuya la recaudación. Pero bueno, ¿qué es recaudación o es accesibilidad a la vivienda? ¿Cuál es el debate? Pues yo creo que el debate es que las personas puedan acceder más fácilmente a la vivienda. Y eso se puede solucionar con más oferta y rebajando aquellos impuestos que sirven de barrera de entrada para mucha gente para acceder, como por ejemplo pues eso, el IVA o el IBI. Bueno, o dar facilidades, ¿no? A lo mejor no al 100%, sino en ciertos casos, ciertas Sí. ocasiones, que ese IVA o ese IBI se vea bajado. Por ejemplo, si es tu primera vivienda, si eres menor de 30 años, no sé, o sea, me lo estoy inventando, Sí. Que entonces, pues en vez de un 10%, has dicho, Sí. pues sea un 5%, no sé. Sí, en Cataluña existe que si tú eres menor de 32 años y tienes una renta menor a X, puedes beneficiarte de una reducción al 5%. El problema es que, claro, sí, existe esa reducción, pero solo para personas que tengan ingresos inferiores, creo que es a 32.000 euros brutos anuales. A ver, tampoco nos vamos a quejar, pero hay mucha gente que supera ese ingreso bruto anual y no se puede beneficiar de esa rebaja fiscal. Y una persona que cobre 35.000 euros brutos anuales no es multimillonaria, no es rica. Es No. una persona que cobra, pues en vez de 2.000 euros, cobra pues 2.200, ¿vale? No es un incremento significativo hasta el punto de quitarle esa ayuda, esa reducción en el IBI cuando quiere acceder a una vivienda. Con lo cual, bueno, pues no sé, yo creo que son diferentes medidas que yo, pues si fuera político, que nunca lo voy a ser seguramente, Julia, presidente, Tiene- Julia, presidente. pues son medidas que yo creo que por sentido común, y no olvidemos que al final el político está a la disposición del ciudadano, que es de quien recibe los impuestos, para hacerle la vida un poco más fácil y un poco más cómoda y para que las cosas funcionen mejor. Por lo cual, si hay un problema de vivienda, se tiene que atajar el problema por donde toca, no haciendo leyes estúpidas que se han comprobado ya en muchos países que no funcionan y que lo que harán, y estoy 100% seguro, porque ha pasado ya en Barcelona, donde se ha hecho la prueba piloto y ha subido el precio de la vivienda un 17,9%, si no recuerdo mal, ya ha pasado en Barcelona y no está funcionando. ¿Qué sentido tiene extrapolar esa ley, esa medida que ya no funciona en Barcelona y que no ha funcionado previamente en muchas ciudades a nivel nacional? Pues lo que va a ser agravar la situación también a nivel nacional. Correcto. Pero bueno, veremos a ver, pues, que, o sea, ya se ha aprobado, ¿no? Entonces ahora Se aprobó ayer en el Congreso y ya en Bueno. cuestión de entre 5 o 7 días, antes de que acabe el mes de mayo 2023, se va a aplicar esa ley, así que veremos cómo evoluciona. Veremos su efecto, ¿no? O sea, ya Exacto. está. Y sí. Vale, pues yo ya para terminar, porque iremos, o sea, ya queda poco, nada. Noticia muy rápida sobre Ledger. Ledger es una cold wallet, una billetera fría para almacenar criptomonedas, ¿de acuerdo? La más usada por la comunidad. Pues ayer, si no recuerdo mal, anunciaron una actualización que no gustó a absolutamente nadie y era que permitía, la ventaja de las billeteras frías es que tú eres autocustodio de tu capital y que la frase secreta, la frase de recuperación que te permite recuperar los activos, está en tu posesión, ¿no? Y si la pierdes, pues mala suerte, es la responsabilidad que te toca.
habilitaron un servicio opcional, creo que son $10 al mes o una cosa así, para poder recuperar la frase secreta. ¿En qué consiste esto? En que si tú aceptas este servicio, lo que hacen es fragmentar la frase secreta en 3 partes y la distribuyen a 3 empresas distintas que entiendo que serán del consorcio de Ledger o que hayan pasado, pues, o sea, no será la empresa Pepe, sino que serán unas empresas ya preseleccionadas y que estén dentro de un conglomerado, ¿no? Hayan pasado una verificación, procesos de seguridad, bueno, espero, vamos, porque si no, menuda gracia. Y esto evidentemente no le moló a nadie, precisamente porque se pierde un poco el sentido, ¿no? O sea, si tú te compras un Ledger, es para tener el custodio de tus activos. Cuando lo estás dando a otra persona, pierde totalmente la gracia. Que sí que está bien para las personas, pues, despistadas o que, yo qué sé, o que no les gusta, pues que realmente para eso hay otras opciones. Un exchange directamente, ¿no? Aquí el problema está en que, como solo se divide en 3 empresas, ¿qué impide que estas 3 empresas en algún momento puedan recuperar el capital? O sea, puedan recuperar tu frase, o sea, la puedan unir. También hay que mirar que la brecha de seguridad de estas empresas, que Ledger ya ha sufrido varias veces brechas, o sea, se filtraron números de teléfono, códigos postales, nombres de gente que había comprado los dispositivos. Claro, cuando tu frase está en servidores, porque la frase semilla pasa a salir del dispositivo, pierde, o sea, carece de todo sentido, ¿no? Sí que hay una cosa que no he confirmado aún. Esto no sé si... Esto es cuestión de mirarlo a través de la web oficial de Ledger, o sea, del Twitter, que ahí es donde hay más información actualizada. Es si tú no apruebas ese cambio, esa actualización o lo que sea, si se mantiene tal cual. O sea, porque al final el hecho de que tú puedas compartirla, o sea, que tú fragmentes la frase y se reparta, significa que la frase puede salir del dispositivo. El tema está en que si tú no aceptas esa actualización, puede seguir saliendo del dispositivo o es cuando actualizas. Ahí está la duda. Porque si tú no actualizas el dispositivo, no tendrías ningún problema y ya está. Entonces, se mantiene dentro del dispositivo, ¿no? Porque el firmware, no, el software, al final, pues no se modifica, ¿no? Aún así, hay que vigilar, ¿no? Porque es una brecha importante. Y claro, si tú quieres recuperar la frase semilla, pues seguramente tendrás que pasar algún tipo de verificación, tendrás que identificarte delante de estas empresas, porque es que si no es muy fácil que yo te robo el Ledger, pido la recuperación, ¿sabes? Sí. O sea, y también que el tema de privacidad se elimina, ¿no? Porque supongo claro, que para acceder a esas empresas tendrás que... Claro, el tema está... Yo no lo he probado, no he mirado, intuyo que antes de hacer ese... O sea, una vez pagas el servicio, tendrás que verificar tu identidad, porque entonces, claro, tendrás que... Para recuperar el dinero tendrás que... Claro. O sea, bueno... Tendrás que hacer el que agrega C, básicamente. Exacto. Entonces, bueno, no le hemos dado ni un pelo a la comunidad y con motivo, porque entonces carece de sentido tener una billetera, y ya están buscando, pues, nuevas opciones, ¿no? Que os digo 2 principalmente, que es Trezor, que es la segunda en cuota de mercado después de Ledger, y luego está Bitbox, si no recuerdo mal, creo que se llama así, Bitbox, que tiene una opción únicamente para Ledger y para Trezor. No, o sea, está Ledger, está Trezor y luego está Bitbox, que tiene 2 versiones, perdón, una únicamente para Bitcoin y la otra para multicoin. Vale. Ahora, que como estoy leyendo y hablando, pues no puedo hacer 2 cosas a la vez. Se llama Bitbox 02. Y podéis ir a la web y ahí pues tenéis la opción de únicamente para almacenar Bitcoin o para hacer multicoin, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, es como un USB, o sea, es lo mismo que un Ledger. Así que nada, si tenéis un Ledger, mirad bien, no aceptéis nada antes de... O sea, leeros bien todo lo que aceptáis a partir de ahora, porque podría implicar una brecha de seguridad importante en vuestro dispositivo, y plantearos el cambiar de compañía si lo veis necesario. Es lo que digo, falta ver si una vez se actualiza el software, si lo aceptas o no, si te repercute. Si no te repercute, puedes seguir usando el Ledger, pero si te repercute, bueno, habría que plantearse una migración. Entonces, para la gente que se quiera comprar un Ledger, si te compras un Ledger, ya te va a venir con este sistema implementado. Ahí está la duda. Ahí está la duda de... Claro, es que si tú permites, es lo que digo, si tú permites que el software pueda extraer la llave privada, ¿qué lo hace? De todos los dispositivos, solo de los que aceptan, los nuevos ya vienen con ese software.
No sé, es que no soy informático, he estado leyendo un poco, pero tampoco había gente que decía que sí, gente que decía que no, y por lo que la última vez que leí no había ninguna pronunciación al respecto. Decían que si tú no aceptabas, no se producía ningún cambio, pero claro, hay que ver la letra pequeña de no se produce ningún cambio. ¿En qué? Sí, bueno, ya veremos a ver exacto, qué nos pasa. yo es que no me fío, teniendo en cuenta el historial por desgracia, del sector cripto, no me fío un puto pelo. Bueno, Así que nada. en cualquier caso, el tiempo nos dirá si Ledger sigue siendo una buena opción o no sigue siendo una buena opción y hay alternativas. Y nada, si os ha gustado el programa de hoy, acordaos de poneros un like. 5 estrellas, todo. 5 estrellas, todo nos la seguís. puntuación al máximo. Por favor, seguidnos en todas las redes sociales, pero en la calle no, como decimos siempre. Que nos gusta la tranquilidad. La tranquilidad es lo que más se busca. Hacía días que no decíamos las típicas frases de... La tenía aquí en el pecho. Sí, notaba algo que no... Pues era eso, faltaban las frases. Exacto. Y nada, hasta el programa de la semana que viene. Esperemos que os haya resultado interesante este podcast, tanto para las personas que invertís y estás pensando en compraros un Ledger, y también para las personas que queréis vivir de alquiler, que vais a invertir en vivienda o simplemente que os interese el tema y bueno, queríais saber un poco más en profundidad qué nos depara esta nueva ley de vivienda. Y nada, hasta la semana que viene, Guillem, nos vemos a distancia. La semana Exacto, que viene. por desgracia sí. Que vaya bien. Chao, chao.